Hermanos, hermanas, me da muchísimo gusto saludarles por estos medios de comunicación. Gracias por la invitación que me hacen del santuario de Tulpetlac. Muchas gracias en este peregrinar tan especial que se ha vuelto en estos días de pandemia y que todos desde la casa estamos así, peregrinando también ante la Virgen de Guadalupe. Y esto que me piden como un tema, el caminar de San Juan Diego, que yo le he puesto la peregrinación de San Juan Diego. Ahorita van a ver por qué. Es tan importante, especialmente en estos días de pandemia, ¿sí? Efectivamente, lo vamos a ver al transcurrir esta plática, esta conferencia, que de verdad me siento muy honrado, muy contento, muy bendecido por parte de Dios y de la Virgen de Guadalupe, el poder comunicarme a través de ustedes sobre esta verdad. Lo que a mí me interesa es la verdad de Guadalupe. No importa, la verdad de Guadalupe. Históricamente tenemos una metodología que son las fuentes históricas en su convergencia. Algo de esto voy a hablar precisamente para que todo esto que estamos hablando también tenga este fundamento histórico con su verdadera convergencia. Es como un relojito. Se van encontrando los documentos, las fuentes históricas y se van comparando, van haciendo esta convergencia, esta unidad y vamos encontrando más y más la verdad, nos vamos acercando a la realidad histórica, porque la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe es algo histórico, pero que trasciende tiempos y espacios. Esto es muy importante porque voy a hablar hacia Tulpetlac, en donde la Virgen también estuvo ahí. Y no solamente la Virgen estuvo ahí como en Tepeyac, sino que viene Jesucristo nuestro Señor en el inmaculado vientre de la Virgen Santísima, el primer santuario. Ella que es el primer santuario, ella que es la primera casita sagrada, ella que es la madre de la iglesia, se acerca al enfermo, se acerca al desvalido, se acerca a este anciano, en el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que significaba también la sabiduría, la autoridad, como todos los ancianos. En otras palabras, el suelo de Tulpetlac es tierra bendita también. Es tierra bendita y tan importante en este tiempo de pandemia, de enfermedad, de muerte. Es muy importante todo esto. Por eso esta peregrinación de San Juan Diego, este peregrinar de San Juan Diego es algo tan importante. Juan Diego, tú lo sabes, nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán y se casa con María Lucía, que era de Tulpetlac. Y como es bien sabido, en un matrimonio la que debe demandar la autoridad plena y total es la mujer. Es la verdad, es la verdad. Si no, eso no funciona. Y la mujer de Tulpetlac, pues allá va Juan Diego con su mujer, allá vive en Tulpetlac con ustedes y ahí con el tío Juan Bernardino. La mujer muere en 1529, se queda Juan Diego con su tío anciano Juan Bernardino en Tulpetlac. Y hay una cosa que deben ustedes saber, que es muy importante y por eso entenderlo bien. Los indígenas no venden su casa paterna, no dejan la casa paterna. ¿Por qué? Porque en la casa paterna han nacido, como digo, han crecido, se han formado, ahí se han casado, porque se casaban anudando la tilma del varón con el huipil de la mujer, y era precisamente en la casa. Ahí, incluso cuando nacía el bebé, tú lo sabes, enterraban, si era mujercita, enterraban el cordón umbilical donde estaba el fogón, donde se hacía la comida, ahí enterraban el cordón umbilical.
ahí mueren en la casa, ahí se entierran en muchas ocasiones en la casa. No venden su raíz, no venden su casa. No, 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 es parte de ellos, es la continuación de ellos. Así que cuando se cambia a Tulpetlac, Juan Diego también tiene su casa en Cuautitlán. Ciertamente van y vienen a Cuautitlán cuidando sus casas y sus tierras. Cuando el anciano tío Juan Bernardino quiere seguir a Juan Diego para vivir en esa chocita que le habían construido a un lado de la primera ermita, te recordarás que Juan Diego le pide permiso a Fray Juan de Zumárraga para que pueda vivir ahí en una chocita y cuidar la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la autorización el obispo, los paisanos de Juan Diego, donde ha pasado más años de su vida, que es en Cuautitlán, vienen y le ayudan a hacer esa casita a un lado de la ermita del Tepeyac. Ahí vive Juan Diego. Y el tío quería seguirlo, pues. Y Juan Diego dice no. Esto lo tenemos en un documento muy interesante que se encuentra en el archivo de Nueva York, que se llama El Nican Motecpana, de Fernando de Alba Iztlizochitl, escrito más o menos en 1590. Ahí habla de cómo Juan Diego le dijo no. Es más conveniente que tú ayudes, cuides los bienes que nos han dejado nuestros antepasados, nuestras casas y tierras, en plural. Así lo dice. Por eso, vuelvo a repetir, lo más seguro es que ellos, Juan Diego y Juan Bernardino, iban y venían a Cuautitlán. En el momento de la aparición, Juan Diego vive con su tío Juan Bernardino en Tulpetlac. Pero vamos, he preparado algunas imágenes para poder tener un seguimiento de esto y que nosotros podamos ver también con imágenes un poquito lo que estoy hablando, para mostrarles también esta historia a través de las imágenes, pero no se les olvide, ahí en esa página de nosotros, morenita.tv, morenita.tv, puedes meterte ahí y hay más datos, fundamentos, fuentes históricas. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en el proceso para la canonización de San Juan Diego, estábamos en Cuautitlán y en aquel tiempo el cronista Alberto Fregoso, el cronista de Cuautitlán, nos decía, nosotros hemos caminado hacia el Tepeyac y no hay ningún problema, podemos caminarlo y sí llegamos, claro que sí llegan, pero el problema es que de Cuautitlán se necesitan alrededor de unas 6-7 horas subiendo, bajando cerros, rodeándolos en todo lo que actualmente se llama Sierra de Guadalupe para cruzar el Tepeyac. Recuerden que Juan Diego no era el objetivo el Tepeyac, era Tlatelolco. Él iba a Tlatelolco, a su catecismo. Y nuestros hermanos de Cuautitlán, hay otro camino, en aquel entonces había otro camino mucho más sencillo, más recto, que va a Tlatelolco sin necesidad de subir y bajar cerros. Así que hay una calzada también dique allá, así como lo había acá y actualmente la llamamos Calzada de los Misterios, que es una calzada dique, como te digo, entre las aguas, que ayuda para controlar las aguas saladas del lago de Texcoco y llegar al norte del islote donde estaba Tlatelolco. También está la calzada que se le llamaba, y actualmente también, Tenayuca, que esa era mucho más recta, mucho más plana, mucho más fácil el acceso a Tlatelolco sin necesidad de subir y bajar y rodear cerros para llegar a fuerza a cruzar por el Tepeyac. Además de otras cosas que son importantes ver para este caminar. Y vuelvo a decirte, para mí es una verdadera peregrinación de San Juan Diego. Y lo vas a ver. Bueno, entonces Dios escucha al obispo. ¿Por qué? Porque fue Fray Juan de Zumárraga quien años antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ante toda la adversidad, ante todos los problemas, ante todas las situaciones tan difíciles, tan complicadas, imagínate tú, los indígenas estaban viviendo un verdadero apocalipsis.
después de la conquista, la mortal enfermedad, te recuerdo, la viruela mató la mitad de la población indígena, la mitad de la población indígena. Si lo comparamos en nuestros días, imagínate, sería como si murieran 50 millones de habitantes actualmente, una cosa así, verdadera, 50, 60 millones, una cosa terrible, 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 terrible. Estaban viviendo ese infierno los indígenas, y te puedo decir que el otro infierno, y yo creo que el más fuerte, es cómo se despedaza toda su estructura religiosa. Con razón, los primeros indígenas le dicen a los franciscanos: si han muerto nuestros dioses, nosotros déjenos morir, también morimos. Porque la razón de su vida era trabajar para que hubiera sangre, corazones, era luchar para que hubiera esta sangre y estos corazones para alimentar a los dioses y que el ciclo de la vida pudiera continuar. Después de la conquista, obviamente, los españoles dijeron no a cualquier sacrificio humano, no había corazones y sangre en la mentalidad indígena. ¿Cómo iba este universo a sustentarse? Estaban viviendo una cosa espantosa los indígenas. Todo lo que fue la conquista y después de la conquista fue una cosa dramática verdaderamente y apocalíptica, como yo lo digo, porque imagínate tú, en 1530, un año antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, 3 terremotos. Para los indígenas, en su mentalidad, en sus creencias, decían 4 terremotos y el mundo se acabó. Ellos estaban convencidos de esto. No más corazones, no más sangre, todo lo que estamos viviendo, todo el sufrimiento, toda la pandemia, toda la viruela que nos está masacrando verdaderamente, cómo nos roban, cómo nos secuestran, cómo nos asesinan. No, estaban viviendo una cosa y luego todavía la naturaleza en sí les está confirmando todo este dramatismo cuando hay 3 terremotos, faltaba simplemente uno más y esto se acabó. Para colmo, en 1531, sí, en el año de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, hubo un cometa. El universo se está despedazando, claro, ya no hay más alimento, ya no hay más sangre, ya no hay más corazones, esto se despedaza. Imagínate tú el drama que están viviendo. Y para colmo todavía en 1531 un eclipse. Para los indígenas el eclipse es verdaderamente el fin total. La luna se está devorando al sol. Con todo este contexto era un verdadero apocalipsis. Y los españoles, porque habían buenos españoles, empezando por los misioneros, lo mejor de España, con esa buena voluntad de pretender ellos quitar a Satanás de los ídolos. Para ellos los ídolos es verdaderamente Satanás, quitarlo del corazón de los indígenas, bautizarlos, era el fin de los misioneros, era convertirlos, bautizarlos para salvar su alma. Este grupo sufrió también tanto de manos de otros que se decían católicos, otros paisanos, los de la primera audiencia con aquel presidente Nuño de Guzmán, que era terrible, tan terrible que el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, le dice diablo infernal de codicia. Diablo infernal de codicia. Nuño de Guzmán se llamaba. Terrible. Y otro peor que él era Diego de Delgadillo. Diego de Delgadillo fue el que intentó asesinar al obispo. Lo estás escuchando bien. Un español que se decía católico quería asesinar al obispo. Padre, ¿por qué esta crueldad, incluso católico en contra de católico? Porque si bautizaban los misioneros a los indígenas, los convertían en familia, en católicos. Y entonces estos que querían masacrarlos, sacar oro hasta de su sangre, secuestrándolos, asesinándolos, usándolos y haciendo un comercio como un objeto en aquella esclavitud espantosa donde los herraban en la cara y dicen los mismos franciscanos, tienen tantos hierros que ya no se sabe quién es. Los desfiguran como animales.
Si tú me los bautizas, entonces yo no tengo la justificación. Ya no puedo decir que están adorando ídolos y por lo tanto son cómplices, son secuaces de Satán, del diablo, por toda la idolatría, y también podría yo justificar todo lo que estoy haciendo diciendo son animales. Y así los trataban. Los misioneros no lo iban a permitir, pero llegaba un momento en el cual, imagínate, este católico, Diego de Delgadillo, tratando de asesinar al obispo. Con razón, Toribio de Benavente Motolinia, otro franciscano de los primeros que llegaron en 1524, le escribe al rey diciendo: estamos pensando regresarnos todos los misioneros a Castilla porque aquí nos quieren matar. No los indígenas, no. Los católicos españoles. Eso es lo que se está viviendo. Cuando Fray Juan de Zumárraga grita a Dios diciendo: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y mira cómo Dios respondió al obispo, al pastor, cómo Dios mismo interviene, pero lo hace a través de Santa María de Guadalupe. Por ello, esta mujer es la mujer del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Imagínate, Dios interviene haciéndole caso al obispo. Con razón, ahora entendemos. Ahora entendemos cómo la Virgen de Guadalupe quiere su casita sagrada, pero tiene que ser aprobada por el obispo. Ahora entendemos cómo la Madre de Dios está escuchando a través de su Hijo todo esto, interviene en todo esto y por eso pone su voluntad debajo de la voluntad del obispo. Así que la casita sagrada no se hace sin que el obispo lo apruebe. Es muy fuerte. Cuando el obispo pide una señal, se le da la señal, pero no se hace la casita sagrada sin la aprobación del obispo. ¿Te das cuenta? Es algo tan fuerte, ¿eh? Entonces, por eso entendemos cómo Dios le hace caso al obispo y por eso viene y por eso se encuentra con un laico Juan Diego. Fíjate, por favor, lo que dice el Papa Francisco. Dice, reza el Popol Vuh, que es otro libro de estos religiosos de allá del sur de nuestro país, en donde dice: el alba sobrevino sobre las tribus juntas. El alba. ¿Por qué pongo esto? Porque en la narración del acontecimiento guadalupano se dice que al romper el alba es cuando se encuentra la Virgen Santísima, y yo diría, Jesús mismo, a través de su Madre Santísima de Guadalupe, con el laico Juan Diego. Juan Diego venía de Tulpetlac, venía temprano para ir al catecismo, vuelvo a repetir, a Tlatelolco. Ese es el fin, ese es el objetivo, ir a Tlatelolco a seguirse formando. Él ya estaba bautizado desde 1524, 1525 con toda su familia. La esposa María Lucía, que también se casa por la iglesia con ella. El tío se bautiza también, Juan Bernardino. En sus nombres está la D, Juan Diego, Juan Bernardino. Lo digo porque algunos tienen equivocada la cuestión y pretenden decir que la Virgen de Guadalupe, no dijo Guadalupe, dijo otro nombre por una razón dicen esto. Dicen que porque en náhuatl no hay sonido D. Entonces que supuestamente Juan Bernardino no entendió Guadalupe. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Porque Juan Bernardino como Juan Diego fueron bautizados en 1524, 1525 y en sus nombres de pila está la D. No habrá en náhuatl la D. El sonido D no habrá en náhuatl, pero lo comprende bien Juan Bernardino. Imagínate gritándole a Juan Diego, su sobrino: Juan Diego, ¿dónde vas? ¿No?
sabe perfectamente de la D, así que no se le dificultó en nada el entender su nombre cuando se lo va a decir la Virgen Santísima. Pero aquí estamos hablando de el alba, al romper el alba. Eso significa que Juan Diego está caminando hacia el objetivo que es el catecismo en Tlatelolco y va pasando por el Tepeyac, porque necesita tomar esta calzada dique que va hacia Tlatelolco, que arranca prácticamente al costado del cerro del Tepeyac, y es el momento justo cuando tiene que pasar por el Tepeyac. Al romper el alba estamos hablando de las 6:30 de la mañana. Y fíjate cómo es perfecto, 6:30, porque todavía tiene que recorrer lo que es la misma calzada hasta llegar a Tlatelolco. Los que han peregrinado más o menos de Tlatelolco hacia acá saben más o menos los tiempos que se requieren. Entonces, estamos hablando perfecto, el catecismo más o menos alrededor de las 9 de la mañana, si aquí está atravesando a las 6:30, perfectamente llega con bastante tiempo. Allá, máxima que los indígenas tenían un trote especial y que llegan un poco más pronto. Eso tienen esta característica. Y otra cosa que dice el Papa abajo, que lo subrayé, que es muy hermoso y es muy verdadero: hay un anhelo de vivir en libertad, hay un anhelo que tiene sabor a tierra prometida, donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. Este anhelo de vida que todavía en nuestros pueblos existe, esos son las semillas del verbo, eso es lo que toma la Virgen Santísima de Guadalupe, esas semillas del verbo en una perfecta inculturación. La Virgen de Guadalupe no toma ninguna idolatría. Que quede claro, por el amor de Dios. Ella no es la continuación de la Coatlicue Tonanzi, no es cierto eso es falso. Eso es cuando tratan de decir esto, no hay Dios, no, mucho menos aparición, dicen algunos. Entonces, esto es humano y tiene que haber alguna explicación cómo estuvo esto. Ya sé, la Virgen de Guadalupe, como se apareció en el Tepeyac, ahí había un antiguo templo pagano a la diosa Coatlicue Tonanzi, entonces ella se hace como una continuación de esa idolatría. Hagan de cuenta que en aquel entonces iban a la Virgen o quien sea, ¿verdad? Hayan hecho esto, de tomar una idolatría que para ellos era Satanás mismo y disfrazarlo con un manto de María para hacerlo pasar como ahora sí viene la verdadera religión, tomando la mentira, el engaño de este paganismo. Esa es una ofensa para los misioneros. Los misioneros no van a hacer algo semejante. Imagínate tú en una España de aquel entonces donde corrieron de la península hispana, donde corrieron a los judíos y a los árabes que creen en el mismo Dios, pero si tú no te bautizas, para afuera, y corren 500,000 de judíos, 1,000,000 de árabes en aquel entonces. Cuando la Santa Inquisición está en su máximo, cuidando todo, que no haya herejía, que no haya paganismo. Cuando ellos hacen todo ese trayecto desde España hasta acá en unas cascaritas por el océano, imagínate tú, para venir a catequizar, convertir, bautizar y quitarlos de los diablos. Es ridículo pensar que ellos iban a tomar uno de estos diablos disfrazándola. Ese es un insulto para los misioneros, pero también es un insulto para los indígenas. Pretender que solamente con esto los millones de tontos de los indígenas iban a ya cambiar. No es cierto eso. No es verdad. No es verdad. Es Dios, el verdaderísimo Dios, por quien se vive, quien viene por nosotros. A través de Santa María de Guadalupe, la mujer de Nazaret. Aquella elegida por Dios, sí, elegida por Dios, pero que ella tuvo que dar su libre aceptación. Si no fuera así, no se cumple esta historia de salvación. Por eso es tan importante cuando ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra. La Virgen de Guadalupe es la doncella de Nazaret. Es la misma que en la boda de Caná dice, hagan todo lo que Él les diga. Es la misma que estuvo al pie de la cruz, viendo cómo ofrecía su vida, su hijo amado,
en la cruz. Es la misma que vio a su hijo coronado de espinas, clavado en la cruz. No es ninguna continuación de ninguna idolatría. Eso es falso. Por eso es tan fuerte esto de al romper el alba. Es exacto, es verdadero. Y físicamente es verdadero. Por aquí pasaba, por el Tepeyac, en esas horas de romper el alba. Es algo nuevo que llega. Es algo nuevo. Es la inculturación total, como te estoy diciendo. No es un sincretismo, no. Es una inculturación que es tomar solamente lo bueno y verdadero de que ya Dios sembró en tu corazón, seas de la cultura que seas. Ella toma lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Juan Diego viene caminando porque tiene hambre, tiene ese anhelo de vida y ha encontrado en la religión católica, en la religión verdadera, el satisfacer ese anhelo de vida, pero jamás imaginó que se iba a encontrar nada menos que con la Madre de Dios. Y así viene embarazada. Es una mujer embarazada. Del 9 al 12 de diciembre de 1531, estamos hablando del sábado 9, el sábado dedicado a María. ¿Te das cuenta la inculturación que hace? Perfecta. Exactamente en el tiempo en que ellos pensaban que todo esto se acababa, se acabó desde la mentalidad indígena, estoy hablando. Se acabó. Y tenían yo diría, un terror con esta fiesta que se acercaba de Panquetzalistli el 12 de diciembre porque era el solsticio de invierno. Estoy hablando desde la mentalidad indígena. ¿Por qué, padre, es tan fuerte Panquetzalistli? Porque el solsticio de invierno significaba que el día era el más pequeño del año y la noche la más larga, la más grande. Y por eso, antes de la llegada de los españoles, ellos trataban de hacer todas las penitencias, llenar de sangre, de corazones al sol, para que tuviera fuerza y pudiera vencer las tinieblas y pudiera superar todo esto. Pero con todo lo que les he dicho, ellos pensaban que esto se acabó, y precisamente el solsticio de invierno tiene que ver con todo esto, porque la noche, las tinieblas iban a vencer, iba a ser el fin del mundo, iba a comenzar otra era, otro mundo, pero esto se acabó, se terminó, todo despedazado. Por eso es tan importante el momento justo que llega 4 días antes del solsticio de invierno, 12 de diciembre. Alguno de ustedes me dirá, no es el 12 de diciembre, padre, es del 21 al 22, y tienes toda la razón. Pero lo estás viendo con el calendario actual gregoriano. Es del 21 al 22 de diciembre en el calendario gregoriano actual. Estamos hablando de 1531, que regía el calendario juliano equivocado por 10 días. Esto lo compusieron hasta 1582. Así que, además, los indígenas no necesitaban de calendario ni juliano ni gregoriano, por supuesto. Ellos tenían los calendarios solar, lunar, hasta Venus entraba en todo esto. Conocían perfectamente. Era el momento más difícil. Todo esto se da caminando, peregrinando, Juan Diego de Tulpetlac hacia Tlatelolco. Y en la vida jamás imaginó que iba a estar con la Madre de Dios. Jamás, jamás, jamás. Fíjate cómo describe el Papa esta misericordia de Dios. Lo subrayé aquí donde dice la debilidad omnipotente del amor divino. Fíjate nada más. La debilidad, parece contradictorio, la debilidad omnipotente del amor divino. Pero los padres de familia me van a entender. Me van a entender. El amor a un hijo cambia todo. Cambia todo. ¿Verdad? La debilidad omnipotente del amor de Dios. Con razón, Dios siempre usaba estas figuras tan humanas, ya sea del matrimonio o ya sea del amor materno hacia sus hijos. Dios, porque así es el amor de Dios.
Y por ese amor de Dios nosotros tenemos este encuentro con Dios mismo. ¿Cómo sabemos esto? Y tenemos una fuente primigenia. Esto me interesa mucho para que entiendas una de las cosas más interesantes de todo esto. ¿De dónde sabemos la aparición de la Virgen de Guadalupe? Es una fuente primigenia, es decir, lo sabemos porque Juan Diego, quien lo vivió todo, ahí está en medio, lo contaba, la tradición oral que era tan importante entre los indígenas y tan exacta. Imagínate tú todas las obras de los primeros franciscanos como Sahagún, Toribio de Benavente, Jerónimo de Mendieta, etcétera, etcétera, Diego Durán, etcétera, etcétera, todos lo sabían de quién, de la memoria de los indígenas, se lo contaban los indígenas, eran sus testigos los indígenas de todo lo que era la cultura, y ellos escriben después, escriben sus libros, basados en lo que les decían los indígenas de todo lo pasado antes de los españoles. Ellos se lo sabían de memoria, porque su cultura todo era de memoria, por eso tenían técnicas para memorizar entre los indígenas. No estoy hablando de tu memoria o de la mía, que ahora es teléfono descompuesto, ya lo sabemos. Estamos hablando de la memoria indígena del siglo XVI, impactante, porque toda su cultura era a base de memoria. Los códices eran pie de memoria, los glifos eran pie de memoria. Tú tenías que tener la memoria. Y por eso el testimonio es tan auténtico, tan verdadero de parte de los indígenas y transmite todo esto Juan Diego. Así que la tradición oral, la imagen que tenemos ahí, 500 años, la imagen es un códice, digamos así. Claro que sí. Y al decir códice no me estoy refiriendo solamente que lo sepan leer los indígenas, sino también los españoles en el sentido de que para ellos la imagen es una inmaculada concepción, inspirada en Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y está a punto de dar a luz. Los europeos conocieron muy bien todo esto y para ellos les hablaba, es la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios. Es una mujer que está encinta, así que saben perfectamente quién es. Y para los indígenas ni se diga. Todo les hablaba. Por ejemplo, este manto azul verdoso que solamente los emperadores podían usar, el azul del cielo y el verde de la vida, esto junto, solamente el emperador podía usar ese color. Además, solamente los nobles podían pintar, dibujar sus vestiduras. Juan Diego no. Juan Diego era un macehual, él tenía que estar de blanco. Así que, imagínate, ve la imagen, inmediatamente capta. Y tercera cosa, todos estos signos de los tiempos, como estamos viendo, terremotos, eclipse, cometa y todos los calendarios que se conjuntan, este solsticio de invierno, exactamente en el momento, o sea, todos estos signos de los tiempos. Así que sabemos del evento guadalupano por la tradición oral, la imagen y los signos de los tiempos. Fue después que un sabio indígena que supo, obviamente sabía toda su cultura, náhuatl, pero que después en el Colegio de la Santa Cruz supo escribir en español, en latín, etcétera, etcétera. Él escribe lo que nosotros conocemos como el Nican Mopogua y entonces lo pone con caracteres latinos que los indígenas no usaban, no sabían de caracteres latinos. Él lo aprendió de este colegio, en este colegio de la Santa Cruz, que se funda en 1536. Así que para 1545, este joven sabio lo escribe todo en lo que nosotros llamamos Nican Mopogua. Lo escribe con caracteres latinos y sonido náhuatl. En otras palabras, no pretendía difundir lo que pasó en aquellos años de 1500, en aquellos días de 1531, no, porque en aquel entonces eran poquísimos los indígenas que sabían leer caracteres latinos y poquísimos españoles que conocían el náhuatl. Así que él lo único que hizo es encerrar como en una cápsula del tiempo lo que sucedió, las palabras exactas que se usaron, ese momento fuerte, profundo, al romper el alba, cuando se encuentra Juan Diego con la Virgen Santísima de Guadalupe. Eso llamamos el Nican Mopogua. Por supuesto que seguimos el Nican Mopogua porque es lo más cercano que nosotros tenemos. Aquí les estoy refiriendo lo de la tradición oral,
pero me voy a esta página que es muy importante. Todo lo que vamos a ver del camino de Juan Diego, esto que viene de Tulpetlac y todo eso, claro que están en documentos históricos. Y aquí tenemos algunos que les presento. En medio tengo la tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos. Ahí está en medio. Y de ahí brotan todos estos documentos que les estoy poniendo aquí rápidamente, que hablan de todo esto, ¿eh? Pero nuestra fuente no es el Nican Mopowa, no. Nuestra fuente más cercana es la tradición oral, comenzando por Juan Diego, después vendrá Juan Bernardino. Fíjate, nosotros sabemos su nombre completo gracias a Juan Bernardino. Y eso lo pronunció la Virgen de Guadalupe, se lo dijo, se lo entregó al tío en Tulpetlac. Gracias a la tierra bendita de Tulpetlac, sabemos que ella se llama Santa María de Guadalupe porque Juan Diego, en el primer momento que se encuentra con ella le dice: soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani y Huicahuatlaltipaque, que son características del único Dios. Pero su nombre completo no se lo dice Juan Diego, lo dice ella, se lo entrega ella al anciano Juan Bernardino en Tulpetlac. ¿Te das cuenta la importancia del lugar? Sin quitar, por supuesto, Cuautitlán, en el sentido de que en Cuautitlán nace este gran hombre, nace este gran laico, nace este gran santo, San Juan Diego, crece, se forma. Toda la forma de ser de Juan Diego se lo deben mucho en todo lo que vivió en Cuautitlán. Pero el momento de la aparición, hijos, fue en Tulpetlac. Y por eso es tan importante basarnos en fuentes históricas que les estoy mostrando y muchas más que hablan de Tulpetlac. Aquí tenemos un momento muy importante. Este es Luis Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco habla de que esto lo vivió Juan Diego, un humilde macehual. No lo viven religiosos, sino el milagro es por este humilde Juan Diego. Así que, siguiendo pues el Nican Mopowa, aquí se narra, se conjunta cómo hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, Cerro Punta o Cerro Corazón de renombre, Guadalupe. Eso lo sabemos por el tío. Primero se dignó dejarse ver de un indito macehual, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa y amada imagen delante del recién llegado obispo don Fray Juan de Zumárraga, y también se relatan todas las maravillas que ha hecho. 10 años después de la conquista, fíjate, cuando todo esto están depuestas, aquí dice, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, es decir, cuando el ser humano indígena estaba verdaderamente masacrado. Eso es lo que significa. Te recuerdo que cuando ellos nacían se le ponían estas 4 flechitas, arco, escudo, al bebé, porque le estaban diciendo entre los indígenas que su vida tenía sentido al hacer las guerras floridas y así alimentar el universo y poder estar vivos todos. Volvemos de nuevo, el anhelo de vida que todo mundo tiene, el anhelo de vida. Como en este momento estas flechas, estos arcos, este escudo están por los suelos. Aquí lo puedes ver en este códice, aquí están en los suelos y mira todo lo que aconteció alrededor, muerte. Y eso es lo que están diciendo, el sentido de su existencia se acabó. Del 9 al 12 de diciembre, solsticio de invierno, es el fuego nuevo también, y 1531, que es 13 caña, rumbo de la casa de la luz, Tlahuizcalpa, rumbo de la tierra del color negro y rojo a la región del saber. En otras palabras, 1531 significaba algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, y todavía la gran fiesta de Panquetzalistlin, el solsticio de invierno. La Virgen de Guadalupe no toma la fiesta, digamos, Panquetzalistlin, no la toma.
Ella toma el anhelo de vida que se da fuertemente en ese momento. El anhelo de vida. Eso es lo que ella toma en una perfecta inculturación. Me voy a explicar. Cuando hay un terremoto actualmente en México, al instante las iglesias se llenan pidiéndole a Dios su ayuda y protección. La Virgen no toma el terremoto, no toma nada de eso. Toma el anhelo de vida que se da a flor de piel en ese momento tan dramático. Eso es lo que toma la Virgen Santísima. Eso es la inculturación. Y lo lleva a la plenitud. El anhelo de vida lo lleva a la plenitud que es su Hijo Jesucristo. Camino, verdad y vida. Otra cosa que te quiero hacer experimentar, se puede decir. En el Nicat Mopohua de Antonio Valeriano, tantas veces se dice Juan Diego va derecho. Juan Diego va derecho al obispo, Juan Diego va derecho al Tepeyac, Juan Diego va derecho, va derecho, va derecho. No quiere decir que físicamente no tuviera que dar curvas y eso, sino está significando va derecho, honestamente, rectamente. Va haciendo la verdad de Dios, está caminando, digamos así, en el sendero de Jesús, camino, verdad y vida, va derecho, eso es lo que quiere decir. Hasta que, por la angustia, por la enfermedad del tío, por el momento de gran temor, tuerce su camino, tuerce su camino. Por eso este peregrinar de Juan Diego va derecho, pero él tuerce el camino dándole la vuelta al cerro, tratando de evitar a la Virgen Santísima de Guadalupe. Y es ahí donde nuestra Madre Santísima baja del cerro. No se queda ahí esperando, no, como verdadera madre, baja del cerro y lo ataja a Juan Diego, ataja en ese caminar dándole vuelta, en ese desvío de su sendero de rectitud, baja del cerro y ataja a Juan Diego en ese momento. Es algo, y me emociona muchísimo porque es el momento en el cual él le dice las cosas más terribles a la Virgen de Guadalupe. Sí, lo oíste bien. Las cosas más espantosas. ¿Por qué, padre? Juan Diego, cuando le dice, niña mía, virgencita mía, un tío mío está muy grave, está muy enfermo, pero para eso vinimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Como el dolor ciega, ¿verdad? La preocupación, la enfermedad y la cercanía de la muerte destruye la esperanza del anhelo de vida. Ya no se ve el anhelo de vida ahí. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y sin embargo, con esas palabras en el fondo, con esa tristeza y esa angustia y ese temor, Juan Diego está con ese anhelo de vida como nunca lo ha tenido. Y por eso la Virgen Santísima le dice las palabras más hermosas. No tengas miedo, mi hijo, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? No tengas miedo, mi hijo. ¿Acaso no soy tu protección, tu resguardo? No tengas miedo, ¿acaso no soy la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? No tengas miedo, mi hijo. Tú vienes aquí en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. No tengas miedo. Tu tío
ya sanó. La Virgen de Guadalupe en ese momento va a la casa de Juan Diego. Como actualmente en esta enfermedad, mijos, va a tu casa y no va sola, no va sola. Recuerda que es una mujer embarazada, quien lleva es a Jesús nuestro Señor, nuestra sanación, nuestro Salvador. No va sola a casa, a tu casa. Este es lo maravilloso de la aparición de la Virgen de Guadalupe. No quiero compararla con nadie porque la Virgen de Guadalupe, ahora sí que es incomparable. Pero no es que Dios la haya enviado en medio de nosotros y después dice, a ver, mija, ¿cómo te fue? No. Dice el obispo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse y Dios interviene, Dios viene, es el Emmanuel, aquel que los profetas habían señalado, un signo, una señal, una doncella, una virgen, va a concebir un hijo, va a ser madre. Es exactamente la Virgen de Guadalupe. Es esa señal del cielo que está hablando el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Es la señal. Se va a convertir en señal cuando lo pidió el obispo. Recuerda, le dice Juan Diego, quiero una señal, necesito una señal, y por eso tenía que ir Juan Diego inmediatamente, como se lo dijo la Virgen Santísima de Guadalupe el 11 de diciembre. Para darle la señal al obispo que lo había solicitado. Se le había olvidado porque Juan Diego, el pobre Juan Diego, andaba por todos lados buscando un doctor y no encontró nadie. Por eso estaba en ese momento tan dramático delante de la Virgen. El mundo se acabó. Recuerda que el anciano para los indígenas significaba la sabiduría, la autoridad. Se está muriendo mi pueblo, se está muriendo mi sabiduría, está muriendo mi autoridad, está muriendo el sentido de mi pertenencia, de mi pueblo, de mi comunidad, de mi familia. Y es ahí donde la Santísima Virgen de Guadalupe le dice, no tengas miedo, mijo, y es ahí donde ella hace su hogar en tu casa. Yo lo comparo por los momentos que estamos viviendo. Yo lo comparo con los momentos que estamos viviendo de pandemia. La Virgen que busca la vida. La Virgen que busca que todos estemos bien. No se tendrá abierto su santuario en el Tepeyac, pero ella pide, ella peregrina, ella está caminando, tocando a la puerta de nuestro hogar, para que con nuestra libertad, nuestra voluntad, le digamos, como ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra, porque María de Guadalupe quiere hacer su casita sagrada, su hogar, en tu casita, en tu hogar. Son momentos de esa fe, de abrir nuestra puerta, de que ella entre en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Trae a Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no es como si Dios la hubiera enviado en medio de nosotros y después preguntarle cómo te fue, sino que Dios mismo viene en su inmaculado vientre y ahora viene a nuestra casa para hacer nuestra salud. Ella lleva en su vientre a quien sana y salva. Y es ahí, y exactamente ahí en donde estoy hablando, en Tulpetlac. Es ahí donde en tu casa da su nombre completo. Y recuerda que ella es la doncella de Nazaret, ella es judía. Los judíos, cuando entregan su nombre, se entregan a sí mismo. Así que ella se está entregando al pueblo
a través de entregar todo al anciano, le da la salud y le da su nombre. Otra cosa tan importante que se da en Tulpetlac es esto. Tengo que remitirme a lo que dicen los españoles. Los españoles veían que los ancianos pues son los que guiaban al pueblo, son la autoridad, como he dicho, la sabiduría. Y entonces los españoles, sobre todo los primeros misioneros, que ven que el pueblo se dio a estos diablos, a Satanás, a la idolatría y todo esto, que decían, los ancianos deben de irse al infierno, porque ellos, desde la mentalidad española de aquel entonces, por supuesto, ellos guiaron al pueblo hacia Satanás. Eso era lo que pensaban. Imagínate. Y por el otro lado, entre los indígenas, los enfermos, pues se van después, si mueren por enfermedad, se van a un limbo. Porque para la mentalidad indígena solamente los que podían estar 4 años como, digamos, en su cielo, que significaba ser escolta del sol, desde el amanecer hasta el cenit, eran los que morían en la guerra florida. O la mujer que daba luz, en ese sentido, daba luz, daba la vida y libró una batalla y muere en la batalla, es decir, muere cuando da a luz. Esa mujer es escolta del sol, del cenit hasta el atardecer. 4 años y después su ser se difumina en todo el universo. Se difunde, pum, basta. Esa era la mentalidad indígena. Pero si tú mueres de enfermedad, te vas a un limbo, donde no hay ventanas, donde no hay puertas, donde no hay luz, donde no hay nada. Así que el anciano enfermo estaba a punto de morir. Y viene aquel que es el camino, la verdad y la vida, y esto es gracias a su Madre Santísima. Es que es algo tan fuerte lo que está pasando en Tulpetlac. Porque además, imagínate tú, Cristo cuando da la vida en esa cruz, cuando da todo en esa cruz, toda su sangre, su corazón, todo su cuerpo, su divinidad, su ser, todo por amor a ti en esa cruz, pues todavía se acordó de nosotros. Y ahí estaba Juan y ahí estaba María. Y es cuando le dice, mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Todavía nos dio a su madre como nuestra. Ahí María siguió diciendo, sí, hágase en mí según tu voluntad. Se fue a vivir con Juan, pero no lo verbalizó, lo hizo. Y eso nos permite captar que ella dice sí, pero no lo verbalizó, lo hizo. Es con Juan Diego. Es cuando le dice a Juan Diego, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Es en ese momento con Juan Diego que ella le está señalando que ella desde su corazón tiene una dicha, incluso dice un honor de ser tu mamá. Y lo está actuando yendo a la casa de Juan Diego para curar al tío. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Juan de irse a su casa. ¿Te das cuenta de lo que pasa en Tulpetlac? Es algo, no hay palabras. No hay palabras. Y sobre todo en este tiempo entender que son esos peregrinos a donde nace Jesús, ¿verdad? Y cómo tocan a tu puerta. Tu tío ya está bien, le dice la Virgen a Juan Diego. Y efectivamente, su tío tuvo la salud gracias a Jesús. Y con eso también lo salva. Lo salva también. Y con él nos da la salud y nos salva a todos. Así no muere la cultura, no muere la sabiduría. Lo lleva en la plenitud, que es Jesús, camino, verdad y vida.
Juan Diego que venía de Tulpetlac, Juan Diego que torció su camino dándole la vuelta al cerro. Y Juan Diego se ve en el llano del Tepeyac dándole la vuelta al cerro porque ahí fue donde la Virgen Santísima lo atajó. Se convierte en el primer peregrino de su casita sagrada. ¿Por qué, padre? ¿Por qué Juan Diego es el primer peregrino en esa condición? Porque ella le había dicho que quería su casita sagrada para ensalzarlo a él, para manifestarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Él que es mi auxilio, él que es mi salvación. Y quiero mi casita sagrada en el llano del Tepeyac, para escuchar su llanto, su tristeza, su dolor, para curar sus angustias, sus penas, sus dificultades. Ella había querido su casita sagrada en el llano del Tepeyac. Y es ahí exactamente donde Juan Diego le dice su tristeza, su sufrimiento, su dolor. Y es ahí donde ella enjuga sus lágrimas en ese llanto. Él se convierte en el primer peregrino donde ella quería su casita sagrada, para escuchar su llanto, su tristeza, su dolor. Y al mismo tiempo que él es el primer peregrino de la casita sagrada que tanto desea Santa María de Guadalupe, ella se vuelve también la primera peregrina al ir a tu casa con Jesús. Ay, mijos. Y no solamente estamos viviendo esta pandemia, nuestro dolor va más grande. Estamos viviendo el dolor de tantos asesinatos, crueldades, robos, secuestros, corrupción. Estamos viviendo una pandemia que es más terrible. Pero ella escucha nuestro llanto, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y va a tu casa, y va a nuestra casa, y va a nuestro corazón con aquel que sana y salva. Pero nosotros debemos de decir, como ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Porque Dios elige, sí, pero es necesario nuestra libertad, nuestra voluntad para decir, sí, hágase en mí según tu palabra. Ven, sana y salva, Jesús, a través de tu Madre Santísima, aquí en mi corazón. Eso fue lo que pasó con Juan Diego cuando le cree a la Virgen de Guadalupe, y es el momento en donde le dice, hazme el honor de que yo sea tu mensajero. Sí, hazme el honor de que yo sea tu intercesor. Nosotros entendemos que Juan Diego es el intercesor de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ella le pidió, le suplicó que lo fuera. Imagínate tú, la Madre de Dios, la Madre del dueño del cielo y de la tierra, quiere que Juan Diego sea su intercesor. Pero también Juan Diego es intercesor del obispo cuando éste pide una señal, necesita una señal, y Juan Diego dice, sí, vamos, se lo voy a pedir por ti. Y también se convierte en intercesor del anciano, de su tío, del pueblo. Cuando el anciano le dice, ve por un sacerdote para que me prepare a bien morir, y Juan Diego va corriendo en la madrugada del 12 de diciembre. ¿Sabes? Cuando Juan Diego va con las flores benditas, ahora sí por el camino recto, derecho, con el obispo,
Y después de una hora que lo dejan afuera, por fin lo dejan pasar, le dice todo Juan Diego, todo lo que pasó, lo que sucedió. Yo sabía que en ese cerro no había rosas, y menos en este tiempo que hiela y todo lo destruye el hielo. Pero no por eso dudé, no por eso dudé. Y ahí estaba este vergel. Hazme el favor de recibir estas flores, son la señal. Jamás imaginó Juan Diego que en ese momento la imagen de la Virgen de Guadalupe se plasma en su tilma, humilde, sencilla, llena de rasgaduras, de poros, de agujeros, una costura de arriba abajo. Ahí se plasma la imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe y en ella a quien sana y salva, Jesucristo nuestro Señor. Desde el inicio, la Virgen de Guadalupe sabe que el centro, y nos lleva al centro que es Jesucristo nuestro Señor. Desde el inicio, quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Y como la imagen misma, el centro es Jesús en su inmaculado vientre. Ese es el centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe. El centro de la casita sagrada es Jesucristo nuestro Señor. Por eso quiere su casita sagrada, para ofrecer su amor persona. Así que otro camino más que hace en su peregrinación Juan Diego. Es algo bellísimo cuando ese momento, cuando se estampa la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma, es al romper el alba, a las 6:30 de la mañana. También. Es algo al romper el alba. Así que Fray Juan de Zumárraga lloró, se hincó, pidió perdón. El obispo se hincó delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba del cuello de Juan Diego. Al hincarse se está hincando delante de la Virgen de Guadalupe, pero recordemos que en el centro de su imagen está Jesucristo nuestro Señor. Pero también, al hincarse delante de la Virgen de Guadalupe, el obispo se hinca delante del laico. En ese momento, el obispo, muy prudente, le dice a Juan Diego, muéstrame dónde quiere la Virgen de Guadalupe que podamos hacer su casita. ¿Dónde quiere? Y Juan Diego ahí va. Una cosa que quiero aclarar, digo Virgen de Guadalupe para que me entiendas perfectamente en esto a quién me refiero. Pero en ese momento no saben que se llama Guadalupe. Eso lo sabrán por el tío. Cuando van al lugar que quiere la Virgen de Guadalupe, en el llano del Tepeyac, exactamente ahí donde atendió a Juan Diego la última vez, le pide permiso para ir a ver a su tío, que lo dejó muy grave. Ahí va Juan Diego otra vez a Tulpetlac, otra parte de esa peregrinación. Va a encontrarse, ya te dijo, no solamente con un pariente, va a encontrarse con su pueblo, va a encontrarse con su sabiduría, con su autoridad, con su raíz, con su verdad. Y la encuentra feliz, lleno de salud. Y se platican qué sucedió y es ahí cuando el tío le dice, ella me dijo que su imagen era Santa María de Guadalupe. Y los dos, otro caminar de Juan Diego, van a la casa del obispo porque así lo envió la Virgen de Guadalupe al tío. Ve con el obispo y cuéntale todo. Eres mi testigo también. Y ahí va el otro laico, ahí van los dos laicos, humildes, sencillos, con el obispo. El obispo los tiene ahí
los acoge en casa, en el hogar. Te das cuenta, todo es iglesia. Los laicos, el consagrado, María y todo centrado en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga mucho, amigos. Que Dios los bendiga mucho en este trayecto, en este peregrinar, en este ir derecho, en este caminar de la vida. No tengas miedo. Recuerda siempre que ella tiene el honor, la dicha, así lo dice, de ser nuestra madre. No tengas miedo. Ella nos protege, nos cuida. Ella siempre está pendiente de nosotros. No tengas miedo. Ella es nuestra salud, nuestra alegría. No tengas miedo. Siempre estaremos en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. Precisamente es ella quien nos pone en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por la oportunidad de hablar de ella a todos ustedes, desde el Tepeyac a Tulpetlac y del Tulpetlac al mundo entero. Que Dios los bendiga mucho, que siempre ella los cubra con su manto lleno de estrellas. Recen por mí, yo por ustedes. Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja, los acompañe siempre. Gracias, hermanos de Tulpetlac, de Tulpetlac al mundo entero. Que Dios los bendiga mucho.